resolver el problema con una sola fórmula. Pero en este caso me encuentro con algo. Si tú revisas todas las fórmulas del MSV, no, todas, por ejemplo acá al costado, para que no se no se amontone la solución, yo podría considerar así. Entonces las ecuaciones que por lo general nosotros usamos son ecuaciones similares a las del MRV. Por decir así, son análogas. El detalle curioso es este. En todas aparece la velocidad inicial. ¿Y la velocidad inicial es dato? No es dato. De alguna forma, el problema te está acorralando para que tú calcules primero la velocidad inicial. De alguna manera. Tienes tres datos, pero no tienes la velocidad inicial. Por ejemplo, si yo reemplazo aquí 30 por 3, 5 por 9, 45, ¿no? ¿Cuánto es 5 por 9? 45, ¿no? Vas a restar, ¿no? Menos 15 entre 3, menos 5 sería. Y luego tendría que reemplazarlo, ¿no? Menos 5 más 30 me va a dar 25, ¿no? No tendría el problema. Pero ¿qué pasaría si lo quiero resolver de una sola nomás? De un solo porrazo. Lo que podría hacer, como quien dice, es ver la película al revés, ¿no? O sea, termina la película y le meto un retroceder. De tal manera que ahora empezaría del final e iría hacia el inicio, ¿sí o no? ¿Está bien o no sé? Bueno, yo lo voy a aplicar así. Por delta de t. Él es 30. Él sería así. Él vale 3. Pero acá en vez de más le voy a poner menos. Porque ahora él regresa y él estaría en sentido contrario, ¿sí o no? ¿Está bien o no sé? O sea, si él va aumentando su rapidez angular, cuando yo retroceda debe ir disminuyendo, ¿sí o no? Para regresar a la que tenía al inicio. ¿Está bien o no sé? Entonces por eso acá es menos ahora. Menos un medio de alfa que vale 10. ¿Por cuánto? Por 3 elevado al cuadrado. Así sería. En teoría, ¿no? Sería así. Bien, debería poder resolverlo de esa manera. Hay un cambio en la velocidad inicial, ¿no? Pero bueno, en este caso que está acá, si yo lo resuelvo de esta manera,
¿Cuándo sale? A ver ahí. ¿Sale 25? Porque sería positivo, pasa a sumar y divide, ¿no? 25. Que era lo que ya habíamos anticipado antes, ¿no? Solamente que no ha habido necesidad de hacer doble cálculo, ¿no? Ya lo hemos hecho de una sola manera, ¿no? De manera directa nada más, ¿no? Más o menos esa es la idea, ¿no? La velocidad inicial ya no la necesito ya. Bien. Vamos con la pregunta 24. Se muestra el gráfico de la posición angular en función del tiempo de un movimiento circular. Identifique cuántas de las proposiciones son correctas. ¿Puedes decir que es un MCU? ¿Puedes decir que es un MCU? ¿Tú qué dices? Dime, si es una gráfica posición versus tiempo, en la pregunta 24. Si la gráfica es una parábola, claro, es un MSV. Si la gráfica es una parábola, sabemos que la posición tiene una dependencia cuadrática del tiempo, ¿no? Si este de acá es teta, este de acá es t, este de acá es 0, y acá el problema te ha puesto 2 y aquí 4. Debe ser 4 por la simetría de la parábola, pues. ¿Ya? Recuerda que la parábola es simétrica respecto a su eje focal. La primera proposición es falsa, ya vamos a decirlo así, al ojo. Pero hay que sacarle el jugo a la gráfica, ¿ya? Primero vamos a hacer un análisis genérico y de ahí vamos a ver qué podemos analizar de otra forma. La segunda proposición, ¿tú qué dices? ¿Podrá ser verdadera? ¿O es verdadera? ¿Podrá ser falsa? ¿O es falsa? ¿Llega? No llegó. Ya, ¿qué dice la segunda proposición? Cuéntame, ¿puede ser o no puede ser? Habla, ¿qué es? ¿Verdadero o falso? A ver. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas? Dime. Cuéntame, manifiéstate. ¿Cómo? Con derivación. Agua. ¿Y cómo derivas una gráfica? ¿Cómo?
con los puntos de corte. Calcularías la ecuación del movimiento. Claro, te dije que se puede, pero lo quería hacer sin eso. Primero, para eso usamos definiciones, ¿no? Empezamos con que la velocidad angular ¿a qué es igual? La derivada de la posición angular respecto al tiempo. Y por definición de derivada, la derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿sí o no? ¿Está bien o no está bien? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Dime, ¿qué es lo que ocurre aquí? Justo en el vértice. En el vértice, ¿qué sucede? A ver. ¿Cuánto es la pendiente de la recta tangente en el vértice? ¿Cuánto es la pendiente? Cero. Eso quiere decir que la rapidez angular, ¿cuánto es acá? Estamos quedando que ella es la derivada y la derivada es la pendiente. Si la pendiente es cero, la rapidez angular es cero o no. ¿Está bien o no está bien? Pero, ¿qué cosa estás entonces observando? ¿En qué otro momento la recta tangente será horizontal? ¿Existe otra posición en la cual la recta tangente sea horizontal? Por ejemplo, si yo le trazo acá, ¿hay pendiente o no hay pendiente? Habla. ¿Hay pendiente o no? Si la recta está inclinada, ¿hay pendiente o no hay pendiente? Si hay pendiente, ¿sí o no? Pendiente nega, quiere decir que aquí hay velocidad angular diferente de cero. Si yo le trazo acá, dime, ¿hay pendiente o no hay pendiente? ¿Hay inclinación? ¿La recta está inclinada? ¿La velocidad angular será cero? No. Entonces, simplemente trazando tangentes en 0 y en 4, te das cuenta que la velocidad en 0 y en 4 es diferente de 0. Y acá tú puedes decir que esta proposición es falsa. Se sobreentiende que este de acá es un alfa positivo. Entonces, otra vez repito. Si yo sé que la velocidad angular debe ser la pendiente de la recta tangente, si yo me doy cuenta acá, la recta tangente tiene pendiente diferente de 0, acá la recta tangente tiene pendiente diferente de 0, y por lo tanto la proposición es falsa, porque el problema justo me está diciendo que en esos puntos la velocidad angular es 0. Dime, la tercera, en t igual a 2 segundos, ¿la aceleración angular es 0? En t igual a 2 segundos, ¿la aceleración angular es 0? Habla, ¿verdadero o falso? Sí, pero ¿Verdadero? A ver, ¿qué movimiento era? ¿Esta es la gráfica de un MSV o no? Característica del MSV. Y entonces, si la aceleración angular es constante, ¿puede ser 0? Si la aceleración angular es constante, ¿puede ser 0? Entonces, ¿cómo sería la tercera proposición? La tercera proposición sería falsa. la cuarta sí sería verdadera. A ver. Dice, en t igual a 0, la rapidez angular tiene, en t igual a 0 y t igual a 4, la rapidez angular tiene el mismo valor. La rapidez angular sí.
Recuerda que la parábola es simétrica. Si la parábola es simétrica, significa que sus tangentes también son simétricas, ¿o no? El valor de las pendientes, ¿cómo son? Igual el valor numérico, ¿no? Sin el signo. Recuerda que la rapidez es simplemente el módulo, ¿no? De la velocidad angular, el valor absoluto, ¿no? No es ni positiva ni negativa. Positiva siempre, perdón. Ya. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuántas son correctas? Solo una. Ya, pero como te dije, vamos a sacarle el jugo a la gráfica. Si yo tengo la ecuación, perdón, la gráfica, puedo determinar la ecuación del movimiento, ¿no? Tengo dos formas para poder determinar la ecuación del movimiento. Uno usando es el método del vértice, y el otro es simplemente reemplazando en la ecuación, ¿no? O sea, si yo te digo acá, sabemos que teta es igual a teta sub 0 más omega t más 1/2 de alfa por t cuadrado. ¿Qué puedo decir yo de allí? Habla. De ahí puedes decir que, primero, para t igual a 0, teta también sale 0, ¿o no? Este de acá es 0. Entonces, si quieres vas reemplazando, ¿no? Para t2, ¿te dan el valor abajo? No te dan el valor abajo. Menos 1. Entonces puedo decir, para t2 me sale menos 1. O sea, menos 1 igual a omega sub 0 por 2 más 1/2 de alfa por 2 al cuadrado. De acá me sale menos 1, 2 veces omega, más 2 veces alfa. Luego sería 0 para t igual a 4, bueno. Omega por 4 más 1/2 de alfa por 4 al cuadrado. Te queda, mira, si le sacas cuarta a todo, 0 es igual a omega más 2 veces alfa. ¿Está bien o sí? Desde ahí puedes restar. Puedes restar. ¿Cuánto sale? Menos 1 igual a omega. Si omega sale menos 1, ¿cuánto sale alfa? 1. No, 1/2. Y alfa sería igual a 1/2. Ya, esto acá está en radianes por segundo. Entonces, de ahí construyes, pues, ¿no? Teta es igual a ¿quién? Menos omega sub 0 por t más 1/2 de 1/2 de t cuadrado. ¿Está bien o no está bien? Acá sería, perdón, menos 1 por t más 1/2 de 1/2 de t cuadrado. Entonces, eso acá te va a quedar menos t más 0,25 t cuadrado. ¿Está bien o no está bien? Con eso construyes la ecuación de la velocidad. Omega inicial más alfa por t. De acá reemplazas, sería menos 1 más 0,5t. Entonces te das cuenta que solamente hay un valor para el cual el v vale 0, el omega vale 0, ¿no? Para t igual a 2, el omega vale 0, ¿no? Que es lo que está acá. Para t igual a 2, el omega vale 0.
que era lo que ya habíamos dicho. Desde ahí vas resolviendo, ¿no? De ahí vas resolviendo todo. Ya, a ver, hay otra forma de terminar la ecuación. Tú que eres bravo, tú sabes que teta es igual a una constante t menos 2 elevado al cuadrado, ¿sí o no? No, puede ser así. O no puede ser así. ¿Sí, no? Tú reemplazas de ahí simplemente para t igual a 2 debe ser menos 1, ¿no? Para t igual a 2, ¿no? Me da menos 1. A ver. Acá, perdón, sería menos 1. Ahora sí, qué imbécil. Ya. Así sería. Menos 1. Estamos aplicando esta idea, ¿no? Teta más k. Teta menos k, perdón. Es igual a la constante. Vamos a llamarlo p. Y acá sería t menos h elevado al cuadrado, ¿no? Esa idea estamos aplicando. Desde ahí ya reemplazas de frente. Bueno, para 4 te debe salir 0. 4 sale 2 al cuadrado. Ya ves, tú dices para t igual a 4. Teta es igual a 0. Entonces de ahí te está saliendo, ¿qué cosa? K por 2 al cuadrado menos 1. Y de ahí te sale que k debe ser un cuarto. Y ya lo tienes, pues, ¿no? De ahí simplemente es operar, ¿no? Acá sería 0,25 t menos 2 al cuadrado menos 1. Si tú eres más pro, dime, la parábola es 4p, siendo p el parámetro, por y' menos k es igual a x' menos h elevado al cuadrado. Claro, bueno. Si eres más propio. Y te das cuenta de que propiedad de la parábola, si este es el foco, este de acá es p, el parámetro, ¿sí o no? Y esto de acá por propiedad es 4 veces el parámetro. Por propiedad de la parábola. ¿Sí o no? Uno. El parámetro. Entonces, ¿qué cosa tienes tú? 4 por... ¿El parámetro sería 1 o no sería 1? El parámetro sería 1. ¿Por quién? Teta menos 1 sería más 1. ¿Es igual a quién? Es igual a t menos 2 elevado al cuadrado. Despejas. La ecuación de acá. A ver si te dabas cuenta, ¿no? Que era el parámetro.
Chicos, ¿me confirman el audio, por favor? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. Ya, maestro, ya lo revisé. ¿Ya está reparado ya? Estoy sentada, ¿sí? ¿Tan eficiente? ¿Qué ha pasado? No sé. El cablecito estaba mal. Ay, qué A mí que le está pasando. no se escuchaba porque no salía en verde. Ah, ya. Ahora me alejo de estar funcionando. Pues. De cerquita no funciona. Hola, hola, hola. ¿Ya agarró ya? ¿Qué? ¿Una verde nomás? ¿Una blanquita nomás tengo? ¿No tenía dos? Por ahí le he dejado. Ya, a ver. Estaba comentando. El teta, la tangente en el primer cuadrante es una función creciente. O sea, si aumenta teta, ¿quién aumenta también? La tangente. ¿Está bien o no está bien? Pero cuando el movimiento es acelerado, el omega aumenta. A más omega, menos tangente. Entonces, si el movimiento es acelerado, podríamos decir nosotros, omega aumenta. Entonces, ¿qué pasa con teta? Entonces, teta disminuye. Ya está. ¿Y qué dice la proposición? ¿Verdadero, seguro? Dice, el ángulo entre la aceleración y la dirección radial disminuye a medida que transcurre el tiempo. Eso es cuando el movimiento es acelerado. Y si el movimiento es desacelerado. Habla. ¿Qué pasa con omega? Omega disminuye. Y si omega disminuye, ¿qué pasa con teta? Entonces pregunta, ¿puedes afirmar que pasa uno o el otro? No se puede afirmar porque el problema no te especifica si acelera o deshace o desacelera. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? El problema no te especifica. Entonces la segunda proposición es falsa. La tercera, los vectores alfa y omega tienen la misma orientación. ¿Verdadero o falso? Habíamos dicho nosotros que por orientación se define, ¿qué cosa? Dirección y sentido. Ya lo habíamos visto en un problema anterior, ¿no? Orientación se define, dirección y sentido. Y si yo defino dirección y sentido en el movimiento acelerado, el omega y el alfa sí tienen la misma orientación. Pero en el movimiento desacelerado, ¿qué pasa con el omega y el alfa? Tienen orientaciones opuestas. ¿Ya? Tienen orientaciones opuestas. Por lo tanto, la tercera proposición, ¿cómo es? ¿Cuál sería la clave? La primera era verdadera, la segunda era falsa, la tercera era falsa. Terminé engañado. La persona A de la figura se encuentra en lo alto de un edificio.
La persona B se encuentra se mueve a una rapidez de 72 kilómetros por hora. En t igual a 0, A suelta un objeto. Determine la velocidad del cuerpo en metros por segundo y su aceleración respecto a B en t igual a 2 segundos. Bien, en este caso B se mueve con velocidad constante, por lo tanto podríamos subirle un poquito el level, ¿no? O bueno, no subirle el level, sino avanzar un poquito, ¿no? Como B se mueve con velocidad constante, B es un sistema de referencia inercial. Y la aceleración de un móvil es la misma respecto a cualquier sistema de referencia inercial. Por lo tanto, la aceleración del cuerpo que suelta A debe ser la gravedad respecto a A o respecto a B, porque los dos son sistemas de referencia inerciales. Entonces tú ya tienes cuál es la aceleración de la partícula respecto a B, ¿no? Ya sabes que es menos 10J. Entonces faltaría solamente su velocidad. Pero si no, también lo puedes hacer. Pregunta 26. Imagínate que él es soltado. Si lo sueltas, su velocidad inicial vale 0 respecto a tierra. Pregunta, ¿él es afectado por la aceleración de la gravedad, sí o no? La aceleración de la gravedad tiene un valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Si tú le aplicas, dime, ¿sería demasiada violencia decir que después de 2 segundos la rapidez del cuerpo, vamos a llamarlo c, es igual a 20 metros por segundo? ¿Eso está bien o es demasiada violencia? ¿Está bien? Ya. Por otro lado, por este lado que está acá, tú tienes que el móvil B ya el móvil B se mueve con ¿cuánto? Habla. 20 metros por segundo. Eres bien. ¿Cómo se define la velocidad relativa, babies? La velocidad relativa se define como la velocidad de C respecto a B. Se define como la velocidad de C menos la velocidad de B. ¿Está bien eso? ¿Sí? ¿Está bien? Ya, la velocidad relativa sería igual a ¿quién? La velocidad de C va hacia abajo. Usando el sistema de coordenadas que me da el problema me da este sistema de coordenadas, XY. Entonces, si yo considero dicho sistema de coordenadas, pregunto yo, ¿la velocidad de C sería menos 20J, sí o no? ¿Está bien o no? ¿Sí o no? Y si tú le restas la velocidad de B, ¿qué sería? ¿Qué sería la velocidad de B? Menos 20. Si yo lo acomodo bonito, 20i menos 20j metros por segundo. ¿Está bien o no sé? ¿Cómo ve? Ve que se mueve
L. Si el problema me preguntara cómo es la trayectoria de C respecto a B, ¿cómo sería? Voy a hacer lo siguiente, ¿no? Mira. La aceleración de C respecto a B sería la aceleración de C menos la aceleración de B y L vale 0. Eso sería menos 10J metros por segundo al cuadrado. Cosa que ya habíamos dicho también, ¿no? Ya habíamos avisado que iba a ser igual a la gravedad porque B es sistema de referencia inercial. Ya, pero lo que yo quiero saber es eso. ¿Qué movimiento, qué trayectoria observa B de C? Fácil. Si tú desapareces la velocidad de C, al inicio es 0, te queda solamente menos la velocidad de B. Sería como si fuera B y TI. Si B fuera el observador, B estaría viendo que lo has lanzado hacia allá. Eso es lo que ve B. Y como tiene una aceleración igual a G, ¿qué es lo que va a ver B? Un movimiento parabólico. Eso es lo que va a ver B. Es más, hasta se puede determinar la ecuación y demostrar que es una parábola. Pero no es necesario, ya se puede sacar así nomás. Entonces, B, ¿qué movimiento observa? Una parábola. Y A, ¿qué movimiento observa? Una caída libre. No, un movimiento vertical de caída libre, perdón. Entonces, un caso donde la trayectoria depende del observador o del sistema de refe o del sistema de referencia, ¿no? Es un caso también, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Podríamos decir al ya mencionado anteriormente. ¿Ya? Bien. Vamos, chicos, entonces sería ya la última pregunta, ¿no? ¿Se acabó el mundo? ¿Qué dicen? ¿Qué dice la última pregunta? Dice, un avión vuela con una rapidez de 187 kilómetros por hora respecto al aire. El viento sopla en una dirección, el viento sopla 80 kilómetros por hora en dirección noreste. ¿Cuál debe ser la velocidad del avión respecto a tierra para que su rumbo sea norte? Aguasa. Dice respecto al aire, en dirección del aire. No, relativa al aire. Relativa al aire. ¿Y se podría aplicar eso? No. Claro, movimiento relativo es esto. Pregunta 27. A ver. El viento sopla, dice, en dirección noreste. A ver, si yo dibujo el sistema de ejes coordenados así, pregunta, si este de acá es el norte, hacia abajo estaría el sur, ¿sí o no? Este, oeste, oeste, este. ¿Quién? ¿Quién es este? ¿Este o el otro? Este. Y ese de acá es oeste.
¿Cae o no? No sé. Con eso. Eso, yo digo no sé. Ninguno de los dos son confiables. ¿Sabes por qué no son confiables? Porque si te pones nervioso no te vas a acordar si era así o era así. No sé. Pero imagínate que lo pones así. No sé. Antihorario. No, yo hablaba en eso. O sea, yo simplemente me acuerdo la costa del Perú. Yo sé que hacia allá está el norte y acá está el mar que está hacia el oeste. Y me evito estupideces, ¿sí o no? Y es más, eso me sirve no solamente en un dibujito así, sino me sirve en la vida real. Pongo el sol a mi izquierda y yo sé que hacia allá está el oeste en la tarde, Claro, el sol después del sale al mediodía. oeste, ¿no? Entonces de ahí puedo ubicar hacia dónde está el norte. Exactamente. Y es más fácil que recordar y no me va a confundir. Sí, No me va a confundir si lo leo al revés, lo pongo mal. No hay forma de confundirse. Porque la ribera, la costa peruana, perdón, todo el mundo la tiene en la cabeza. Y sabe que el mar está hacia el oeste. Nada más, suficiente. El sol sale del este. Por eso, bueno, sabes que el mar está hacia el oeste, entonces, y te sirve para la vida real. Sobre todo para escoger asientos. Cuando subes al Metropolitano, ves la dirección de la sombra y te sientas para ese lado. Porque sabes que el sol se está moviendo en esa dirección. A menos que salgas a las 11 y vayas a hacer un viaje largo, a calculas. Por eso, te digo, o sea, somos un poquito más metódicos, hay cosas simples también, pero que son más efectivas que recordar simplemente frases ridículas. A ver, ¿cuál debe ser la velocidad del avión respecto a tierra para que su rumbo sea norte? Dice. Yo me supongo que respecto a tierra, las personas tienen que ver que el avión se va al norte. Ya, eso es lo primero que yo supongo. Ya, lo segundo es noreste. ¿Qué es noreste? ¿Alguien me puede decir qué es noreste? Está en el primer cuadrante. 45 grados, exacto. El noreste es exactamente en 45 grados. El noreste es exactamente en 45 grados. Ya, el problema es que el ejercicio dice que la velocidad relativa, esa es la velocidad del viento. ¿Cuánto es? 80 dice, ¿no? Ya, el problema dice que él es 80 kilómetros por hora. Esa es la velocidad del viento. Ya, esta es la velocidad del... ¿Y ahora qué le pongo? Del aire le pondré, pero no me queda otra. Del aire. Ya. Y este que está acá será la velocidad relativa del avión respecto al aire. Ahora tú me vas a preguntar, oye, Eleazar, ¿pero qué estás haciendo? Nada. Lo que hemos puesto arriba. La velocidad del avión respecto al aire es igual a la velocidad del avión menos la velocidad del aire. Ya, pero eso es en ecuaciones, pues. Pero los vectores se pueden resolver de diferentes formas. Una de ellas es por métodos gráficos, ¿sí o no? Una de las cosas que yo sé es que él vale 45. Si él vale 45, él vale 45. Sería el paralelogramo. ¿Paralelogramo? ¿Por qué paralelogramo? Método del paralelogramo. Ah, guasa. Me molé. Este acá dice que vale 187, dice, ¿no? ¿Así dice? Ah, todo está en kilómetros por hora, ¿no? Acá también está en kilómetros por hora. Chicos, una consulta. ¿Cuánto es 80 por la raíz de 2? No sale aún. Ya por si acaso, pues, no va a salir. ¿Cómo? El vector de Y sería la suma de los vectores.
La velocidad del avión. Eso es lo que yo entiendo. Así como está el problema, es lo que yo entiendo. Así como está el problema, es lo que yo entiendo. Que la velocidad del avión... Ponle ecocentro. Chipel, no te queda de otra. A menos que detrás es 90 acá. Tú digas que este de acá es 80. 40 raíz de 2 sería, ¿no? 40 raíz de 2. El de acá sería también, este pedazo, ¿no? Sería 40 raíz de 2. Y acá le vamos a llamar un L. Entonces sería L es igual a la raíz cuadrada de 187 al cuadrado menos 40 raíz de 2 elevado al cuadrado. ¿Sobre quién? Perdón, ¿cuánto sale eso? Ayuda, pues, hijo. Colabora con la causa. ¿Y la velocidad del avión qué valores tiene? Ah, no, pues, pero ahí no está bien, entonces, algo no está bien. Dice, ¿cuál debe ser la velocidad del avión respecto a tierra para que su rumbo sea al norte? Y las claves no están hacia el norte, pues. No, por lo general el problema va a considerar que este es el eje X y que este es el eje Y, la velocidad del avión. Entonces, en este caso vamos a considerar no un... Bueno, si hay un movimiento relativo de todas maneras, ¿ya? Pero la velocidad resultante debe salir hacia el norte. Es un poquito medio raro, ¿ya? O sea, vamos a considerar nosotros... Voy a tomar en cuenta acá. ¿Ya? Ya, a ver, otra vez voy a tener que jugar acá, no, nada más, no me queda otra. Ese que está acá es el este, ya habíamos dicho, el de acá es el oeste, el de acá es el norte y hacia abajo está el sur. Ya, eso es lo de menos. Ahora, yo tengo que la velocidad, esa sí conozco, la velocidad del viento con toda precisión. Yo sé que es esta es la velocidad del viento. Vamos a llamarle V1 y esta de acá es 80 kilómetros por hora, ¿no? ¿Sí? Ya. El problema te pide la velocidad del avión para que el avión dice cuál debe ser la velocidad del avión respecto a tierra, ya, para que el rumbo sea al norte. Dice, el avión vuela con una rapidez. Ya. Lo que voy a hacer yo acá, no me queda de otra, es más o menos asumir algo así acá. De tal manera que si yo le trazo paralelas, este acá lo va a hacer más chiquito, ¿ya? Ya, de tal manera que si yo le trazo paralelas acá, por ejemplo aquí, más o menos así, la velocidad resultante me quede al norte, ¿ya? No entiendo por qué lo hacen de esta manera hasta ahora, ¿ya? Entonces sería más o menos así. Yo le trazo la paralela acá también. Paralela te he dicho, ¿no? Más o menos así. ¿Ya? Bueno, de azul es la paralela. Así. Y acá tendría él, ¿no? Este de acá sería él. Entonces, este de acá, ¿qué sería? Este de acá, en teoría, yo entiendo que es la velocidad del avión. Vamos a llamarle V2, para que no se haga tantas faltas. Entonces, yo sé que este ángulo de acá es 45. Ahora, yo entiendo que todo esto que está acá es el 187. Ya, eso es lo que yo voy a entender, ¿ya? Kilómetros por hora. Vamos a ponerlo acá. 187 kilómetros por hora. Ya, la solución no va a ser muy diferente a lo que ya he considerado. Si yo le trazo acá, no en este caso, acá sería 90. Si el de acá también sería 45. Y este de acá sería ¿cuánto?
40 raíz de 2. 40 raíz de 2 en decimales, ¿cuánto es? 80,4, algo así. ¿Cuánto? 56,57. Raíz de 2 no es. 56,5. 40 raíz de 2. 4,41. 1,41. Sería... Ya, Miss, no me meta mucha presión. Me asusta. Ya, o sea, sería 56,5, ¿no? Aproximadamente. Sí, la que está ahí, 56,5. Pero debería ser hacia la izquierda todavía, ¿ves? Profesor, pero si son paralelos, no se podría hallar como que raíz de b2 al cuadrado más x al cuadrado es igual a 186. ¿Cómo? Como si fuera suma de vectores. Por eso. O sea, sí. Es como quien dice, ¿no? El avión se mueve en esta dirección. El viento sopla y lo empuja, ¿no? Y entonces al final la velocidad resultante es esa. O sea, lo que ve una persona desde tierra sería, ¿no? Como quien dice, esa velocidad, ¿no? Más o menos esa sería la idea, ¿no? Eso es lo que tendría a ver una persona desde tierra, ¿no? Sería más o menos, a ver, si fuese así como te digo, ¿no? Entonces, la componente de la velocidad del avión debería ser, la componente horizontal debería ser negativa, pero no dice cuál debe ser dice que el aire sopla hacia el noreste, dice, ¿no? Está bien, pues hacia el noreste, pues. Decirles el noreste, entonces acá. ¿Cuánto sale esto de acá? A ver, sácale un ratito la diferencia. 130,46. ¿Y hay alguna clave que se parezca? Eso acá es aproximadamente 56,5 aproximadamente. Y eso acá me dice 130, ¿130, cuánto? 130,4. No hay una clave que se parezca, ¿no? No, porque ahí estaría... Menos 140. Ese estaría faltando. O sea, lo que pasa es, como te digo, normalmente lo que hacen es esto. Ya vamos a tomarlo así. Tienes la velocidad del viento, tienes la velocidad del avión, digamos, y como el viento lo empuja, esa es su velocidad resultante. Ya, eso es, por ejemplo, lo que se puede entender así. Ya lo he interpretado de esa manera. Ahora, en este caso que está acá, el problema de todas maneras te da la velocidad relativa del avión respecto al viento. Eso sería, a ver si yo lo trazo acá. Así. Entonces, es como si el problema me diera esta de acá, ¿no? Porque esta de acá sería la velocidad del avión. ¿No? Pero igualito, o sea, lo que yo voy es que esta componente del avión debe ser negativa sí o sí. Sí o sí tiene que ser negativa, no queda de otra. Ya, no te queda de otra. ¿No? Ahora, yo no sé, como te digo, no sabemos si este de acá o el de acá es uno de los dos, ¿no? Entonces, ahora, si este de acá fuese 187, que fuese la velocidad relativa, entonces ahí determinarlo sería aún más complejo, ¿no? Porque estarías jugando que él es 187 y ahí ¿cómo lo juegas? Porque no tienes la dirección de él. No tienes la dirección de él. A ver, ahora, otra cosa es lo que ve el observador, como te digo. Por lo general, cuando el programa me dice la velocidad respecto a tierra, se entiende que es su velocidad. O sea, si el programa me dice que el avión va al norte, entiendo de que la velocidad del avión respecto a tierra está dirigida hacia el norte, ¿no? Entonces, por eso yo te colocaba que la velocidad del avión iba hacia allá. Pero por lo general lo que busca el problema, como te digo, es una adición. Ahí, si yo lo manejo de esa manera, voy a repetir, aparentemente no habría respuesta. No, ¿cuánto sale esta acá? No, está bien, pues, ¿no? Sería 187 menos 40 raíz de 2, ¿no? Sería. ¿Sí o no?
¿Sí? Ahora, si le sumas, no me digas que si le sumas ahí, claro, porque ahí sí yo me muero. Si lo sacas así. 2, 1, velocidad del avión menos velocidad de 1. Eso acá, si lo pongo como 187 J. ¿Ya ves? Así lo han sacado, ¿ven? Vamos a hacerlo así, ya nada más. No lo voy a dibujar porque se va a ver feo. ¿Ya? La velocidad, simplemente la velocidad del viento. Si este de acá es 80, la velocidad del viento, llámalo 1, este de acá es 45. Vectorialmente expresas que la velocidad del viento es 40 raíz de 2 por i más 40 raíz de 2 por j. Ya, eso es lo que yo entiendo, hacia el noreste. Ahora, de acá tú tendrías que sacar que la velocidad del avión, ¿no? 2, vamos a llamarlo así, respecto a la velocidad del viento, sería la velocidad del avión respecto a tierra menos la velocidad del viento. Ahora, como el problema dice que debe moverse respecto al norte, entonces esto acá sería 187 y el norte sería j nada más. Acá sería la velocidad de él, que es lo que yo quiero calcular, menos la velocidad de él, que sería 40 raíz de 2i más 40 raíz de 2j. Entonces de acá lo mandas al otro lado, la velocidad del avión. Como te dije, la primera componente de todas maneras te queda negativa, eso no cambia. La segunda componente sería 187 más 40 raíz de 2j. Y de ahí si lo operas, ¿cuánto sale eso, por favor? Menos 56,5 me dijiste, ¿no? ¿Y el otro cuánto sale? 243,5 aproximadamente. Y se alinea con la clave. ¿Está bien o no sé? No está bien redactado el problema, hay que ser sinceros, ¿ya? Porque si no, la velocidad resultante del avión sería, ¿no? Y ese dato de ahí estaría mal usado. 187 al final termina siendo la velocidad resultante, no sería la velocidad relativa. Está siendo la suma de las dos velocidades, ¿ya? Entonces está ahí un poquito mal redactado. Ya chicos, ahí nos quedamos, sean felices, cuídense. Nos vemos la próxima semana.